Y hoy le pido a un ángel de la guarda. Vamos a ir entonces con la parte 1 del resumen. Yo creo que lo vamos a hacer en unas 3 partes para tratar de hacer videos pues menos largos. O sea, al fondo van a ser igual de largos, pero va a ser más fácil encontrar cada material de cada cosa. Entonces vamos a partir con lo que serían las fosas temporales, ¿no? Como dije anteriormente, todas estas van a provenir de la arteria maxilar, que se va a dividir y que va a formar la arteria temporal superficial, y que va a ser siempre acompañada por lo que es la vena temporal superficial y los nervios pues temporales y auriculotemporales. ¿Qué más les puedo decir? No, la arteria maxilar que va a seguir hacia adelante, va a formar las maxilares, la bucal. Aquí podemos ver la arteria facial, ¿no? Que va a atravesar todo, al igual que la vena facial, todas estas partes de la carótida. Y aquí, como se muestra pues en esta zona, vamos a encontrar lo que es el músculo temporoparietal. ¿Por qué este es el temporoparietal? Pues bueno, porque el temporal va a encontrarse pues por encima de esta estructura, ¿ok? Encima de esta fascia. Aquí nuevamente podemos ver lo que son las arterias maxilares, arteria temporal superficial, vena superficial, nervios temporoauriculares, nervio temporal superficial, arteria facial, ¿no? Que vemos cómo va bajando, o sea, arteria facial que vemos cómo va bajando, vena facial también, arterias cigomáticas, arteria bucal, entre muchas otras que vamos a ir viendo ahora como vayamos pues avanzando, ¿no? En esta fosa temporal, como dijimos anteriormente, teníamos pues como principal lo que sería pues estos ganglios, ¿no? Aquí tendríamos lo que es el ganglio trigeminal, ¿no? Siempre por detrás, como dije en el primer video de la silla turca, que va a bajar hacia formar lo que sería el ganglio pterigopalatino. Este ganglio, como sabíamos, se iba a dividir en varios: hacia arriba el nervio petroso mayor, hacia el lateral el aurículo temporal. Como sabemos, el que sube por aquí hacia el tímpano pues va a ser el que se llama el nervio de la cuerda del tímpano. Aquí nuevamente tenemos el trigémino conformando el ganglio del trigémino. La primera rama siempre va a ser el oftálmico, segunda rama la maxilar y la tercera rama pues el mandibular. Recordémonos, ¿no? Cómo van pasando por cada parte. El que siga derecho va a formar los nervios cigomáticos. Por la parte superior, pues esto no es importante para este control, pero nervio frontal, los etmoidales posterior y anterior. Este sí es importante, ya que más adelante vamos a ver lo que es la fosa ptericopalatina, donde vamos a encontrar pues este ganglio ptericopalatino, ¿no? Que nos va a sucumbir en los nervios palatinos mayor y menor, el nervio del conducto ptegoideo. También por aquí vamos a encontrar nuevamente el nervio infraorbitario entrando por el conducto infraorbitario del hueso maxilar. Si seguimos derecho vamos a llegar hacia los alveolares, también hacia los nasopalatinos, ¿no? Por esta zona y pues hacia adelante. Aquí encontramos lo que son los músculos de la masticación y los de la modulación y movimiento de la boca. En la masticación los principales, como podemos ver, tenemos los pterigoides laterales, la cabeza superior, cabeza inferior, los pterigoidales mediales, lo que sería el músculo constrictor de la laringe, músculo buccinador. Por encima de esto vamos a encontrar lo que es el músculo macetero, ¿no? El músculo más fuerte, o eso es lo que se dice. Esta imagen que está muy buena para ir viendo las arterias, cómo va subiendo desde la maxilar, pues hacia lo que es la temporal superficial. O sea, bueno, en realidad sería desde la carótida, ¿no? Pero bueno, desde la maxilar más o menos. Eso va a subir hacia la temporal superficial. Aquí sí que se va a desembocar en la maxilar. Vamos a llegar hasta la que llega hasta la infraorbitaria, las del cigomático, las bucales, las ramas alveolares, las ramas de arterias alveolares, tanto la superior, media e inferior. Como sabemos, la inferior va a terminar desembocando en lo que es el foramen mentoniano.
Importante era saber del cóndilo mandibular, proceso coronoides, ya que con estas secciones con la que va a articular el temporal, ¿no? Esta es la parte del temporal con la que va a articular la mandíbula, ¿no? Que va a ser en esta fosa mandibular, o sea, en esta fosa temporal, ¿no? Donde va a chocar, ¿no? Aquí el proceso coronoides con el tubérculo articular. Tenemos el proceso mastoideo, proceso estiloides por aquí para atrás. Tenemos la lámina lateral del proceso pterigoides, ¿no? Por esta zona. Todo esto va a ir conformando pues lo que es la estructura de la fosa temporal. Aquí pues un poco de venas, pero la principal y la que nos importa en este control es la temporal superficial, la vena maxilar, que en realidad va a ser la que va a ir hacia acá, el plexo venoso pterigoideo, ¿no? Que va a ser aquí donde se va a ir produciendo todo este intercambio, y todas estas provienen de la vena yugular interna. Bueno, vamos ahora con lo que es la fosa pterigopalatina, ¿no? Bueno, para empezar, todas nuevamente provienen del trigémino nervio olfatorio. Como sabemos, se va a ir hacia el facial, el moidal anterior, el moidal posterior, hacia el frontal, ¿no? Vamos a tener lo que sería el bulbo olfatorio, todo este tipo de cosas. Va a pasar por el maxilar. Vamos a llegar a lo que es la fosa pterigopalatina, donde vamos a encontrar el ganglio pterigopalatino, los nervios palatinos mayores y menores, como dije anteriormente, el infraorbitario, los nervios que van a ir recorriendo, ¿no? Aquí por el conducto incisivo, ¿no? Como van a ir bajando. Por aquí, igual que antes, bulbo olfatorio, ramas pues olfatorias, ¿no? Aquí tendríamos lo que es el nervio nasopalatino, que se va a dividir hacia el póstero superior y el póstero inferior, ¿no? Este que es la rama del etmoidal. Por esta zona, ¿no? Vamos a tener el ganglio pterigopalatino, que fue el que vimos recién, que va a bajar hacia el nasopalatino mayor, o sea, hacia los palatinos mayores y menores, hacia los nervios nasopalatinos, ¿no? Supero-posterior y inferior-posterior. El nervio palatino mayor, que va a ser el que vamos a poder ver por aquí por atrás. Y ya podemos pasar a lo que es la fosa temporal en la cual vamos a tener nuevamente la arteria, la vena temporal superficial, ¿no? Como las principales, ganglio del trigémino, el oftálmico siempre el primero, segundo maxilar, tercero mandibular, que va a ser el que va a ir hacia abajo. Aquí, como podemos ver, esta rama que va a ir subiendo va a ser la de la cuerda del tímpano, el aurículo temporal, y por aquí vamos a tener lo que es el petroso menor. Nuevamente los músculos, esto ya lo vimos, así que no lo vamos a volver a ver. Por esta parte, por donde tenemos el proceso mastoideo del temporal y la glándula parótida, vamos a encontrar lo que es el nervio facial, que va a ir ascendiendo, y los que vayan ascendiendo van a formar las ramas del temporal, las ramas de los nervios temporales. Las que vayan hacia el frente no van a ser los sigmáticos, ¿no? Tanto el mayor como el menor. Las que vayan bajando van a ser las ramas bucales, y las que sigan bajando más van a ser las mandibulares hasta llegar hasta el cuello, donde tendremos las cervicales. ¿Qué más podemos ver? Aquí claramente podemos ver ya lo que es el músculo temporal, ¿no? En sí. Podemos ir viendo las arterias, ¿no? Tenemos la arteria maxilar, la mesentérica, pero no la tomaremos en cuenta en este momento, ya que no consideramos que sea una de las principales. Tenemos las alveolares superior, media e inferior, como vimos anteriormente, y la inferior sabemos que llegará a través del foramen mentoniano, pues hacia abajo. Aquí un poco más de lo mismo, tenemos, ahora sí podemos observar lo que son la temporal posterior y anterior, a nivel superficial, o sea, a nivel profunda. Tenemos lo que sería el conducto de pterigoideo, las alveolares nuevamente, y esas son todas las que nos importan en realidad. Aquí nuevamente ganglio de la fosa pterigopalatina, nervio de la cuerda del tímpano, petroso menor, aurículo temporal,
Y así nos vamos repitiendo y repitiendo. Venas oftálmica superior e inferior, plexo venoso pterigoideo, vena facial. Vamos a seguir así, viendo y repitiendo, porque repetir es la clave para entender esto. Fosa pterigopalatina, como lo dije anteriormente, vamos a tener la fosa esfenopalatina, ya que va a ser la unión entre el esfenoides y el hueso palatino. Vamos a tener la fosa pterigopalatina, ya que va a ser la unión entre el proceso pterigoides del esfenoides con el hueso palatino, y la fisura pterigomaxilar. En esta fosa de aquí es donde vamos a encontrar lo que es el ganglio pterigopalatino y algún tipo de arterias más, como el plexo venoso pterigoideo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es esta zona de acá, ¿no? Entonces de la maxilar va a ir avanzando y va a tener una rama que va a bajar. Esta primera rama va a desembocar en lo que es el ganglio pues pterigopalatino, una que va a ser la del conducto pterigoideo, la otra que va a llevar hacia los palatinos mayor y menor, la que va a seguir derecha pues va a terminar desembocando en la que es la infraorbitaria, la que van hacia arriba va a llegar un poco hacia los cigomáticos, nervio venoso-palatino, como podemos ver aquí, el que llegará y pasará por el conducto incisivo próximamente hasta llegar a lo que sería el nervio pues palatino mayor, y ahí ya terminaríamos con todo lo que es la fosa pterigopalatina, fosa temporal, fosa supratemporal, si es que no recuerdo mal, infratemporal, temporal y la pterigopalatina. Ahora ya podemos pasar a lo que es el bulbo raquídeo, donde tendremos, pues como dijimos antes, la decusación de las pirámides, el surco medio anterior, tendríamos lo que corresponderían a las pirámides vulvares. Luego, separado a través de un surco, vamos a tener el surco preolivar, que nos va a llevar hacia lo que es la oliva vulvar, donde vamos a tener otro surco que es el surco retroolivar. Por esta parte, separado el bulbo del puente, va a estar el surco bulbopontino. Aquí igual podemos ir observando algunos pares craneales: par craneal número 6, par craneal número 7, par craneal número 8, par craneal número 9, par craneal número 10, par craneal número 11, y subimos hasta el hipogloso. Luego ya los ahondaremos y es por eso que no les estoy dando más pues presencia o esencia en sí. Por las partes inferiores siempre vamos a tener fascículos, y por la parte superior los vamos a tener los tubérculos, así que fascículo gracil, fascículo cuneiforme, tubérculo gracil, tubérculo cuneiforme, y más hacia la parte lateral vamos a tener lo que es el tubérculo trigeminal. Aquí vamos a tener todo lo que es el surco mediano posterior. Vamos a tener el óbex que va a corresponder a esta zona. Aquí vamos a tener un triángulo, ¿no?, que va a ser conocido como el triángulo del vago, el que esté más por inferior, y más por superior vamos a tener lo que es el trígono del hipogloso, las estrías medulares del cuarto ventrículo, lo que sería la eminencia medial. Vamos a tener también lo que es el colículo facial. Vamos a tener lo que es el pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior y el pedúnculo cerebeloso medio. Vamos a tener lo que correspondería a la fosa romboidea. ¿Qué cosas más me van faltando? Velo medular superior. En esta imagen de aquí pues no se alcanza a ver porque esto es del bulbo. Entonces aquí nos vamos a ir ya hacia lo que es el puente protuberancia. Como dijimos anteriormente, aquí separa lo que es el surco bulbopontino. Tenemos toda la estructura que es la protuberancia o puente, que tiene muchos rodetes piramidales, ¿no?, como aquí lo está demarcando. Vamos a tener lo que es el surco basilar. Vamos a poder observar aquí también lo que son los pedúnculos cerebrales. Aquí no se alcanzará a ver, pero tendremos lo que es la fosa interpeduncular, que por dentro tendrá todo lo que es la sustancia perforada pues posterior. Aquí nuevamente velo medular superior. Vamos a encontrar aquí lo que sería el par craneal número 4. Aquí el par craneal número 5, que no lo vimos anteriormente. Aquí veremos en la fosa interpeduncular lo que es pues el oculomotor.
Esta es por vista posterior al mesencéfalo. Vamos a tener el surcopunto mesencefálico que va a separar el puente del mesencéfalo, colículo inferior que va a estar dedicado a todo lo que es auditivo y el colículo superior que va a estar dedicado a todo lo que es pues visual, óptico, y vamos a tener lo que es la glándula pineal. Vamos a seguir bajando y ahora sí que vamos a encontrar los pares craneales. El número 1 que correspondería al nervio oftálmico, el número 2 que va a corresponder al oftálmico, al olfatorio, al óptico, perdón, al oculomotor, al trigémino. El cuarto, como sabemos, y ya lo dije, va a ser el único que vamos a ver por posterior. El sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el 11 y el 12. Oculomotor es motor, olfatorio y óptico son sensitivos. Trigémino es mixto, abducens es motor, facial es mixto, vestíbulo coclear es motor o sensitivo, es sensitivo, vestíbulo coclear. Noveno es mixto, décimo es mixto, accesorio es motor e hipogloso es motor. Cerebelo tenemos el vermis que lo va a separar en dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Tenemos la fisura primaria, la fisura horizontal y la fisura postero superior. Por la parte inferior del cerebelo vamos a encontrar lo que es la fisura posterolateral, que nos va a dividir el cerebelo pues en la sección que conocemos como el lóbulo floculonodular. Aquí también vamos a poder observar lo que son los pedúnculos cerebelosos medio, superior e inferior. La vermis nuevamente vamos a poder observar lo que es la amígdala del cerebelo, entre otras cosas. Y nuevamente pues lo que son los lobulillos o núcleos del cerebelo. Para tratar de aprendérmelos también voy a tratar de no leerlos, que sería el lóbulo núcleo de la língula, los lóbulos centrales, el culmen, lo que sería el declive, folium, tuber, piramidal, el úvula y el nodular o nódulo. Aquí en lo que serían los pedúnculos cerebelosos también podemos observar lo que es el velo medular superior y lo que es el velo medular inferior. ¿Qué podemos observar en estas imágenes? Está un poco, que hay un poco de todo, ¿ok? Entonces no sé si sea necesario ver esta parte. Quizá esta imagen está buena, pero igual la vamos a ver más adelante. Sustancia gris, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putamen, cuerpo, núcleo caudado, globo pálido lateral, globo pálido lateral, globo pálido medial, tálamo, cola del núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, y otras cosas más que vamos a ir viendo más adelante. Las meninges y todo esto también lo veremos más adelante. Y bueno, aquí pues yo creo que podremos empezar lo que sería la parte 2. A ver cuánto nos faltan. 42 hasta las 73 nos quedan 30, entonces puedo hacerlo en 15 y 15. Ok, hasta aquí llegaría la primera parte y se faltarían las segundas dos partes, donde volveremos a ver lo que es tronco encefálico, pares craneales y cerebro en su configuración externa, interna y funcional.